¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta tu casa entre amigos. Hoy nos da muchísimo gusto estar contigo ahí desde la comodidad de tu casa. Esperemos que estés bien cuidado, bien resguardado y como dice el gobierno federal, quédate en casa. Y mandamos un saludo a las personas que nos están viendo, que fielmente están con nosotros sintonizando Facebook y YouTube. La verdad es que han sido semanas muy hermosas en donde la presencia de Dios ha estado con nosotros, no nos ha dejado y pues mandamos un saludo y una felicitación ya tardía a todos los maestros en su día 15 de mayo. Felicidades, no les pudimos festejar como ellos merecen, pero yo sé que Dios les bendice porque ustedes tienen cuidado de esas ovejitas, de esos niños. La Escritura dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y felicitamos a todos los docentes en las diferentes áreas, desde los diferentes niveles académicos. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. Y pues hoy tenemos una plática bien padre, una plática hermosa. Sé que te va a ser de mucha bendición. Sé que vas a ser desafiado. Sé que vas a ser confrontado. Pero también sé que va a haber una palabra de sanidad para tu vida. El tema de hoy se llama una frialdad que mata. Nuevamente te lo voy a repetir. Una frialdad que mata. Me recuerdo con este pequeño tema que cuando mi hermanita y yo estábamos pequeños, teníamos un problema de una pequeña alergia. Esta era una rinitis alérgica o rinitis perenne. Entonces, cuando estábamos pequeños, me acuerdo que mi mamá tenía mucho cuidado de nosotros, porque cuando nos tocaba el frío, nos tocaba la lluvia o había un ambiente, un clima un poco húmedo, nosotros comenzábamos a toser y se nos comenzaba a cerrar la garganta. Entonces, pues era un poquito delicado porque había estornudo y parecía un cuadro gripal, pero tenía mi mamá que calentarnos inmediatamente. Y me acuerdo que para que yo no tuviera este problema, mi madre me compraba unas pijamas de algodón y yo aprendí a dormir con pijama. Entonces parecía yo Winnie Pooh con mi pijama, pero me veía hermoso, ¿no? Por el cuidado que tenía mamá conmigo y con mi hermana. Pero durante mucho tiempo padecimos de este problema, ¿no? Una rinitis que nos afectó, que a la larga se hizo un problema casi asmatiforme, donde no nos podía tocar el frío porque comenzábamos a toser y nos poníamos mal, ¿no? Mi hermana llevó un tratamiento de vacunación durante mucho tiempo. Ella estuvo tratada en el Centro Médico La Raza. Ya te imaginarás el nivel de alergia que tenía. Y de alguna forma nosotros pues llegamos a los pies de Cristo y Dios hizo una obra completa de sanidad. Ahora podemos tomar frío, podemos bañarnos en una alberca fría, podemos andar descalzos y la gracia de Dios, que a veces abusamos de ella, está sobre nuestras vidas. No así, hay mucha gente que hoy en día hay frialdades que sí les ocasionan problemas y trastornos en su salud. Hay pacientes que cursan enfermedades crónicas pulmonares como EPOC, que no pueden estar en el frío ni en la humedad, y en las temporadas invernales les va muy mal, pero muy mal. Pacientes asmáticos, ahora con la enfermedad del COVID, pacientes que entran en etapa de neumonía inmediata, hay un deterioro pulmonar tremendo, una destrucción masiva, no pueden respirar y esto les puede causar la muerte. Y estando una madrugada leyendo hace 4 días, la verdad es que yo no había entendido este pasaje. Te digo que Dios ha sido bello porque nos ha estado revelando esos secretos escondidos, esas perlas escondidas. Y leyendo yo el pasaje del primer libro de Reyes, me encuentro en el capítulo 1 y en el versículo 1, un pasaje que había leído desde hace mucho tiempo y se me hacía un pasaje ordinario, rutinario y quizás hasta un poquito fuera de contexto para mí cuando lo leí. Entonces yo no entendía qué había pasado en esta etapa en la vida de David, y cuando en esta madrugada el Señor me levanta, no pude descansar porque estaba yo emocionado de lo que yo estaba leyendo, y esta palabra se hizo rema en mi corazón y me puse a estudiar y escudriñar la palabra. Y yo le decía al Señor, gracias por revelarme esto que no había entendido. Y quizás hoy te lo voy a platicar entre lágrimas y entre risas. Es un pasaje bien bonito y por eso le puse a este tema la frialdad o una frialdad que mata.
Y te quiero llevar al pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 60: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven, versículo 4, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció, nunca tuvo intimidad con ella. Y cuando comienzo a leer este pasaje, cuando comienzo a leer esta cita, la verdad es que me emociona, porque el Señor en esta noche me revelaba y me decía: así era tu vida. Y yo no lo podía entender. David era un hombre viejo, aproximadamente 75 años de edad, ya casi rayando en los 80. David era un hombre que ya no tenía la fortaleza física, ya no tenía el vigor como cuando era un jovencito, ya no tenía la destreza, la habilidad, ni tampoco tenía los sistemas de calefacción que tenemos de forma natural. Y David, dice la escritura, que comenzaba a tener procesos de hipotermia. Y eso es muy frecuente en personas de edad avanzada. Y entonces, cuando comienzo a ver esto, el Señor me pone en mi corazón y me dice: esta es la vida. Y es una alegoría que en el Antiguo Testamento se ocupa mucho para referir una enseñanza de forma paralela con la vida que vivimos o con la vida que llevamos. Y me dice: esta es la vida del hombre, y esta es la vida del creyente y la vida de la iglesia. David, un hombre viejo, representa al creyente que tiene procesos y periodos de enfriamiento. Y la mujer joven hermosa, Abisac sunamita, representa la robustez, la fortaleza, la juventud y la belleza de la iglesia. Y yo no lo podía entender, porque la verdad es que estaba yo conmocionado con lo que yo estaba entendiendo en este momento. Y el Señor me lleva a un pasaje donde yo siempre pensé que esta enseñanza que estaba dando era como un tanto inclinado a la sexualidad de David. Y yo decía: qué bárbaro, ese David no puede vivir sin mujer, tantas mujeres y tantos hijos, y todavía no le bastó para que le hayan traído a una joven hermosa, bella, a una chica de Sunem para que lo calentara, ¿no? Y la verdad me daba mucha risa, porque yo pensaba en mi ignorancia que esta mujer la habían traído solamente para que el rey pasara un buen rato. Pero cuando el Señor en esta madrugada me revela qué nos estaba enseñando, yo quedé conmocionado de lo que aprendí. La escritura dice en Eclesiastés 4:11, si tú me acompañas a leer, y dice la escritura también: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? David tenía problemas circulatorios. David, por la ancianidad, ya no podía regular la temperatura de su cuerpo y la perdía fácilmente. Y era una práctica recomendada en este episodio, en esta etapa de la vida, en el que alguien contrataba a una persona que asistiera, que calentara corporalmente a alguna persona influyente y pudiente, como hombres emblemáticos como el rey David. Eran contratadas. El historiador Flavio Josefo y el reconocido hombre Galeno decían que era una práctica común que en esta época hubiera personas que sean contratadas para dar calor corporal. Tú que me estás viendo y tienes a tu esposa a tu lado, ahí en tu cama cómodamente, te das cuenta que muchas veces tan solo
la pequeña presencia de tu esposa con su calor corporal te proporciona esa calidez que no te puede dar quizás una cobija de renombre, de una buena marca, no te puede dar una frazada, sino el calor corporal de 36 grados 7 centígrados te proporciona un calor vital. Tú que estás casado y me estás oyendo, te quiero decir que esto es muy práctico. O quien tiene niños pequeños recién nacidos y se pegan junto a ellos, los niños no saben tener una termorregulación y producen un calor excesivo. Y quien tiene un niño a su lado dice: hazlo para allá, porque parece carbón. Y el chamaco está sude y sude. Y el cuarto se vuelve una incubadora, porque el bebé produce mucho calor. Para los que son papás, para los que son madres, entenderán cómo los niños tan solo los cargas y producen un calor tremendo. Era bíblico y era un relato puramente científico el que se narra en esta historia, que se contrató a una joven. Pero llama la atención que llegaron los siervos del rey y comenzaron a quererlo cubrir con algo humano, con algo fabricado, con una cobija, con un zarape, con una frazada, quizás con una prenda de lana para que entrara el calor al rey, pero el rey no entraba en calor. Entonces decidieron llegar a esta práctica y encontraron a una mujer, a una joven virgen hermosa, de buen parecer, con algo tan increíble que cuando se acercó al rey comenzó a proporcionarle calor y el rey comenzó a retomar vida. Los problemas se mejoraron, pero dice la escritura en el versículo 4 que el rey nunca la conoció. El rey nunca tuvo relaciones sexuales con esta mujer, porque era una mujer que era algo sublime. El día de hoy, esta joven mujer, esta joven robusta, esta joven, valga la redundancia, jovial, hermosa, era capaz de dar calor al que tenía necesidad y tenía frío. Muchas veces nosotros no podemos encontrar el calor para cubrir nuestra necesidad de una forma quizás humana. Necesitamos que seamos asistidos por alguien más. Y hoy la iglesia representa esta oportunidad. Fíjate qué hermoso. La iglesia de Cristo Jesús hoy representa a una Abisag hermosa, joven, que puede suplir la necesidad y darte el calor que tú necesitas. No es un capricho de nosotros como pastores. No es un capricho de las personas que presiden una iglesia, que te estén marcando por teléfono y te digan: ¿cómo estás? No te he visto. ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Te estás esforzando por cuidar tu vida? No es un capricho, les decía yo a los líderes, no es un capricho fastidiarlos todo el tiempo para saber cómo están. Nuestra obligación como iglesia es proporcionarles seguridad y calor para que ustedes no se enfríen. En este tiempo de cuarentena es un tiempo en donde Dios nos da la oportunidad para conectarnos con Él en intimidad, para estar leyendo, para estar haciendo devocionales, para estar escudriñando la palabra, para conectarse en la intimidad con Dios. Pero también es un tiempo muy peligroso, porque dice la escritura que el amor de muchos se enfriará. Muchos pueden entrar en una frialdad y esto puede ocasionar en ellos muerte. Entendemos que nuestra vida espiritual muchas veces depende de que estemos caminando juntos y en armonía. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos necesitamos de la asistencia del cuerpo de Cristo.
Dice la escritura en Génesis capítulo 2 versículo 18: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El hombre natural no fue diseñado para caminar solo. Muchas veces nos enfriamos en este transitar. Nos enfriamos porque no tenemos la compañía de alguien que esté bajo la misma conexión. Yo siempre les he dicho a las personas que platico, líderes y colaboradores: júntate con gente llena de Dios. Júntate con gente llena de Dios. La escritura dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú no estás al lado de personas que transpiran la palabra, que obran en la palabra, que viven la palabra, y estás quizás relacionándote con gente que no tiene los principios bíblicos ni la palabra metida en su corazón, yo te quiero decir que lo único que va a traer a tu vida es frialdad. Y entonces vas a corromper tus principios y vas a comenzar a entrar en una frialdad que te puede llevar a la muerte. El Señor nos ha mandado a tener codependencia entre el cuerpo de Cristo y el cristiano. El cuerpo de Cristo somos su iglesia. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y créeme que cada vez que les hablo les digo: cómo los extraño. Cómo extraño darles un abrazo. Cómo extraño estar con ustedes. Cómo extraño platicar con ustedes. Cómo extraño la cercanía con la iglesia. Porque necesitamos tener una codependencia entre Dios y su iglesia. Dios nos manda y nos enseña 3 elementos que se desprenden del calor de la iglesia para garantizar el cuidado y que el fuego en nuestra vida nunca se extinga. 3 elementos vitales que se desprenden de la iglesia para que Dios tenga el cuidado y el fuego en nuestra vida nunca se extinga. 1, necesitamos estar disfrutando la palabra y la predicación que se da en la iglesia. Necesitamos disfrutar de la palabra y de la predicación que se da en la iglesia. Encenderte, motivarte, levantarte en victoria. La misma palabra de Dios puesta con amor, con autoridad y con una unción en tu corazón para que nunca te enfríes. Necesitamos estar conectados. ¿Sabes? Hoy en día es la única forma que tenemos de estar a través de redes sociales conectándonos. Y yo puedo ver a muchas personas que le digo: no vi que te conectaste, no vi que estuviste. Oye, es que estuve ocupado. Ay, hombre, estuve en otra cosa, pero ahorita lo veo en diferido. ¿Sabes qué hermoso es que estemos todos fluyendo en un mismo sentir? Es muy triste que en esta cuarentena, que en este tiempo que Dios nos permite estar en casa, tú estés ocupado en una y en otra cosa, y que estés descuidando la palabra, y que estés descuidando tus tiempos de oración, y que estés descuidando tu intimidad. La escritura dice que el ladrón, dice que Jesús va a venir como el ladrón, como de noche. Nadie va a saberlo. Pero sabes, tenemos que estar. La semana pasada hablábamos como las 10 vírgenes prudentes. Había 5 prudentes y 5 vírgenes insensatas. Tenemos que estar preparando nuestras lámparas y llenas de aceite, y preparando aceite para esperar al amado. Estamos perdiendo el tiempo. Quizás estás más preocupado en tus ocupaciones, estás más preocupado por tus negocios, estás más preocupado por tu trabajo, y Dios te está dando la oportunidad hoy en día de tener intimidad con Él. Segundo elemento: congregarse y servir. El congregarse y el servir hacen que tú tengas una cercanía y que el fuego de Dios nunca se extinga en tu vida. Hay gente que deja de congregarse. Dice la escritura: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Tenemos que aprender a congregarnos y a servir, a involucrarte en las actividades de la iglesia. Decía un hombre de Dios: el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Y tú y yo tenemos que servir con alegría, tenemos que servir con pasión. Es un privilegio que Dios nos haya dado la oportunidad de servir en estos tiempos y de extender su reino por medio de estos mecanismos de redes sociales. Tercero, para que el fuego de Dios esté en nuestra vida, nosotros tenemos que experimentar el bautismo y experimentar el memorial, la Santa Cena. Estos tres factores es lo que te mantiene conectado con el Señor y nos alimenta y nos fortalece. Quienes no lo practican y lo menosprecian caerán en frialdad. Esto nos otorga una fuerza para vivir y nos da aliento de vida a cada creyente. Fíjate qué importante es estar conectado a la fuente de vida que es Jesús. Podemos estar en el lugar, pero quizás nuestro corazón está en otro sitio. Yo les platicaba y me da mucha vergüenza comentarte esto. Durante 8 años mi esposa y yo nos alejamos del camino. Durante 8 años mi esposa y yo experimentamos lo que es la frialdad. La frialdad de no congregarte. La frialdad de no tener intimidad con Dios. Esa frialdad que entra por los huesos y comienza a lacerar y a traer muerte, a secarte por dentro. Decíamos como David: mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se volvió en sequedal. Durante 8 años mi esposa y yo nos apartamos, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hacer una y otra cosa, pero nuestra vida en Cristo Jesús comenzó a fragmentarse y comenzó a morir lo que había dentro de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque comenzamos a darle prioridad a otras actividades. Comenzamos a poner en primer lugar el trabajo. Comenzamos a poner en primer lugar nuestras necesidades que tenemos como seres humanos y no nos acordamos y ni siquiera pusimos a Dios cerca de estas prioridades. Le dijimos: sabes, gracias, estamos vivos, no necesitamos de ti, lo hicimos a un lado. Esos 8 años que vivimos, mi matrimonio estaba fragmentado, estaba deshecho, la vida de mis hijas estaba totalmente apartada del camino. Vivíamos una vida doble, vivíamos violencia intrafamiliar, vivíamos desprecios, infidelidades, vivíamos maltrato, vivíamos tantas y tantas cosas que comenzaron a lacerar nuestra vida y comenzaron a entrar como si fuera un cáncer que carcomía por dentro y traía muerte a nuestra relación. Hasta que alguien nos habló. Alguien nos dijo que otra vez Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Alguien nos dijo que Él es la puerta de oportunidad de entrar, que Él es un Dios de segundas oportunidades. Alguien nos dijo que Él es el único que podía soplar aliento de vida nuevamente a nuestro matrimonio. Alguien nos dijo que Él tenía algo preparado y un llamado para nosotros. ¿Sabes? Dice la Escritura en Juan 15, del 4 al 7: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestra vida no fue diseñada para tener autonomía fuera de Dios. Nuestra vida fue diseñada para estar pegada al pámpano, pegada a la vid, pegada a Dios. Dice: yo soy la vid, el árbol. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Y todo aquel que está conectado a la fuente de vida tiene calor. Tiene calor. Yo te quiero hacer una pequeña pregunta. Yo sé que tú, ahí donde me estás viendo, entraste en un proceso de frialdad. Yo no sé en qué parte de la república, ni en qué parte de este continente, ni de este mundo te encuentres,
pero tú estás viviendo una frialdad. Durante un tiempo tú te acercaste a las cosas divinas, estuviste trabajando en la obra, estuviste cercano, activo, pero por alguna u otra cosa tú te alejaste de ese fuego. Y al alejarte de ese fuego comenzó a entrar un frío que mataba. Ya no te interesó leer, ya no te interesó orar, ya no te interesó congregarte, probablemente porque un novio te dejó y sentiste que te partió el corazón en dos, probablemente porque un pastor te trató mal y eso te desanimó y pusiste los hombres en un hombre terrenal. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por él. Tu confianza estaba puesta en alguien terrenal. Tu confianza estaba puesta en el hombre que tú pensabas que era el hombre de Dios. Y cuando él te falló, parece que todo tu universo se vino abajo. Y te peleaste con Dios como si él hubiera tenido la culpa. Te alejaste de la iglesia, te alejaste de la congregación. Y te quiero decir que hoy es un día de oportunidades. El Señor te está llamando y te está diciendo: hey, estoy diciendo esta palabra por ti. Estoy dándote esta palabra y una palabra de vida para que tú regreses a los caminos, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sabes? Si nosotros que estamos viviendo una vida terrenal, muchas veces sin esa pasión, se levanta un hombre llamado Pablo y le habla a un jovencito de Dios que lo discipulaba, llamado Timoteo, y le da una recomendación a este joven. Le dice en la segunda carta de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Era necesario que Pablo transmitiera ese fuego a la vida de ese jovencito y le dijera: yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si Pablo le dice a Timoteo, que era un hombre de Dios, y le da una sugerencia, yo te quiero preguntar: tú y yo, ¿acaso no crees que necesitamos que nos llamen la atención para que avives el fuego del don de Dios que está en ti? Durante estos días el fuego quizás se ha extinguido en tu vida. Durante estos casi ya 2 meses el fuego ha bajado de intensidad. ¿Y cómo te das cuenta que el fuego baja de intensidad? Cuando te cambia tu carácter, cuando comienzas a pensar tonterías, cuando comienzas a discutir más con tu familia, cuando todo te parece mal, cuando comienzas a juzgar a la gente, cuando dejas de poner los ojos en Jesús y todo a tu alrededor te parece que está desordenado, cuando entras en una apatía, cuando ya no quieres escudriñar la palabra que antes era tu deleite, cuando de pronto dices: sabes, ya no quiero ir allá, ya no quiero hacer esto, ya no quiero leer, y comienzas a entrar en una frialdad. Ahora yo te quiero dar una exhortación como se la dio Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo, amado, amada, tú que me estás oyendo ahí en pantalla, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que se extinga, no dejes que se acabe. Pablo tenía un discípulo, a un jovencito llamado Timoteo. Te quiero hablar un poquito de Timoteo. Timoteo era un hombre, un jovencito ciclotímico. Era un jovencito que se deprimía fácilmente. Era un jovencito que entraba en luchas existenciales y que de pronto su autoestima bajaba. Es que nadie me quiere, es que estoy feo, ay, es que como estoy chamaco, ay, es que siempre me hacen el feo, siempre me hacen el fuchi, ay, es que creo que no me aman, es que mi papá creo que no me ama, es que mi abuela creo que ni me pela, es que mi abuelo creo que... Y todo el tiempo era un chico ciclotímico que tenía que estar siempre estimulado porque tenía tendencia a deprimirse. Y Pablo le decía en la primera carta a Timoteo 4:12: ninguno
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué tenía Timoteo que no tenías tú? A ti te molesta que te digan y que te exhorten. A ti te molesta que a veces te estén arreando para que leas. Te molestas con tu esposa cuando te dice que se pongan a orar. Te molesta cuando le dices, ¿por qué no le pides a Dios? Ay, todo el tiempo estás hablando de Dios. Te molesta cuando te dicen que camines en santidad. Te molesta cuando te dicen que dejes tu celular y en lugar de agarrar tu celular que te metas al baño. ¿Por qué no agarras una Biblia y te la metes al baño? Te molesta lo que te dicen. Te dicen, deja de estar. Ahora están de moda contratar Netflix. Ahora como no tienen nada que hacer, son los que más están ganando. Están contrate y contrate Netflix porque no hay otra cosa que hacer en la casa, dicen. Y se avientan una serie, se avientan otra serie. Pero cuando te dicen que te pongas a leer, porque es tu obligación, porque es un compromiso con Dios, porque gracias a Dios que tienes gente que te está riando y que te está empujando para que cumplas el compromiso que te toca, te molestas. ¿Cómo me molesta que me estén fregando? ¿Cómo me molesta que me fastidien? Déjenme, pues si es personal, voy a dar cuentas personal. ¿Sabes? Ojalá fuera así de sencillo. Yo nunca he visto que en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo se levante o levante la voz o cambie la connotación de la conducta de un siervo por alguien rebelde. Nuestra obligación es exhortarte porque te amamos. Así como la madre le dice a los hijos, órale, pónganse a leer, los quiero ver leyendo, órale su devocional, yo quiero que estén orando, órale, párense temprano, vamos a orar, porque es tu obligación, es un compromiso. Pero hay gente que se opone a desarrollar este compromiso que estableció con Dios. Los hombres de Dios, hombres fuertes, ungidos, necesitaban ser encendidos. Esto a mí me apasiona porque cuando comencé a leerlo, yo no entendía este rollo. Yo decía, ay, pues ellos eran hombres geniales, eran hombres en donde la presencia de Dios estaba en ellos y no necesitaban un empujoncito. Pero cuando Dios me comienza a revelar y me dice, ve la vida de Moisés. Moisés tuvo en su vida apostasía, hubo en su vida frialdad. Y entonces esto se apoderó de la vida de Moisés y huyó al desierto 40 años. ¿Sabes que necesitaba un empujoncito para cumplir el llamado? Porque entonces Dios lo atrae y le muestra el calor a través de una zarza que no se consumía, una zarza en el desierto, y lo cautiva y lo atrae con una zarza. Esto tú lo puedes ver en Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Probablemente tú estés como Moisés, hayas huido y llevas muchos años fuera de la palabra, muchos años fuera de la vida en Cristo Jesús. Y quizás estés en el desierto pasando unos fríos tremendos. Pero yo sé que hoy el Señor te va a mostrar a través de una zarza encendida que el fuego de Dios nunca se va a extinguir. Veo a otro hombre de Dios, y son pasajes que hemos leído y leído y leído. Pedro, un hombre que pudo ver al maestro y caminado con él 3 años, comiendo con él, disfrutando con él, viviendo con él, buscó calentar su congelado corazón, producto de la negación de aquel que había dado la vida y la victoria en la cruz. Cuando Pedro niega al Señor Jesús, Pedro busca calentarse y meterse en el refugio, porque el frío entró en su vida y lo estaba matando. Dice la escritura
en la carta, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Cuando tu vida está muriendo por frialdad, tú buscas calentarte de cualquier forma. Otro hombre de Dios, Pablo, dice la escritura que hubo un naufragio. Esto lo puedes ver en el libro de Hechos. Hubo un naufragio, Hechos 28, capítulo 28, versículo 3 y 2. Dice la escritura que Pablo naufragó, nadó y llegó a una isla llamada Malta. Y comenzó a entrar el frío y Pablo comenzaba a enfriarse y buscó cómo calentarse y prendió una fogata y comenzó a recoger leños y leños. Y de pronto entre el fuego salió una serpiente y se le montó y se le prendió en la mano a Pablo y Pablo la sacudió. Yo te quiero decir algo, amado. Cuando comiences a calentarte, cuando comiences a buscar el fuego de Dios y el fuego de Dios comienza a entrar en tu vida, las serpientes van a comenzar a salir y se te van a prender, pero no tengas temor, porque las serpientes huyen del fuego. Cuando tu vida esté encendida, van a comenzar a salir las serpientes. Va a comenzar a salir lo que no agrade y el enemigo se va a levantar en tu contra. Cuando tú comiences a buscar el fuego de Dios, se va a voltear tu papá, se va a voltear tu mamá, se va a voltear tu esposa, se van a voltear los hijos, se va a voltear todo. La economía se va a tambalear y todo va a comenzar a sacudirse, pero no tengas temor porque el fuego hace huir a las serpientes. No tengas temor. Cada vez que te quieras calentar y encender nuevamente, van a salir las víboras y van a querer atacarte. Pero así como llegan, solitas se van. Pablo, un hombre de Dios que también sufrió un naufragio y se enfrió, tuvo que buscar el calor. En la última parte, donde Juan comienza a escribir el libro de Apocalipsis, Dios le revela que la pasión de muchos creyentes en la etapa final, su fe, su amor, se enfriará y las brasas se apagarían. Y le dice en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres caliente o frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Probablemente hoy tú estés pasando una etapa, bien difícil. Quizás haya frialdad en tu corazón por este tiempo que quizás te dejaste de congregar, y te hablo a ti que eres creyente. Quizás estés pasando frío en tu vida porque parece que te llovió sobre mojado, y te hablo al que no es creyente. Pero sabes que hay una palabra en la escritura que dice: porque Dios no viene a quebrar la caña cascada, ni el pábilo que humea apagará. Y hoy yo te quiero decir, si hay una pequeña brasa encendida en tu vida, permite que Dios sople aliento de vida y esa brasa se encienda nuevamente. Los tiempos son finales y hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a la comunión. Acércate. Acércate con confianza al trono de gracia. Y te quiero lanzar un reto. Si tú estás pasando un frío y sientes que las puertas se cerraron y sientes que te ha llovido sobre mojado y que hay un ambiente gélido por todos lados, hay un frío que te está matando de tristeza, de desesperación, de desesperanza. Si sientes que la enfermedad y el temor se han apoderado de ti y ese frío ha comenzado a consumir tu vida, acércate a Jesús. Deja que Él te abrace. Abisac, una mujer joven que representa a la iglesia, abrazó al rey David, que simboliza al creyente, y le dio calor. Y volvió a entrar en vida
nuevamente David. Hoy Jesús se acerca a tu corazón y dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si alguien abre la puerta y permite que Jesús entre en su corazón, Él va a venir con calor y con fuego a traer vida en áreas muertas. Si tú estás pasando tiempos de frío y tiempos de muerte, ¿por qué no te rindes al Señor ahí donde estás? Hay una palabra profética el día de hoy. Él no apagará el pábilo que humea. Él no va a apagar la poca brasa que queda, sino la va a encender. Te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que el frío ha entrado en mi corazón y es un frío que me está matando. Reconozco que sin ti no puedo ir a ningún lugar. Yo sé que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Hoy yo reconozco que fuiste a la cruz, fuiste crucificado, muerto y sepultado, pero resucitaste al tercer día y estás vivo. Señor, entra a mi vida. Abrázame. Abrázame con tu calor, envuélveme. Abrázame con tu calor y envuélveme. Señor Jesús, aquí estoy. Y para ti que eres un creyente que quizás sientes que estás experimentando el frío, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios ahí donde estás? Y le dices: Señor, vuélveme a encender. Aviva el fuego del don de Dios que está en mí, como decía Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que vuelva a encender la pasión en mi vida. Que vuelva a encender la pasión por servir, por caminar a tu lado, por extender el reino. Señor Jesús, te pido perdón. Ahí donde estás, ¿por qué no le pides perdón? Y le dices: Señor Jesús, ayúdame. Yo me rindo a ti. Te pido perdón porque quizás la decisión que tomé no fue la correcta. Puse mis ojos en el pastor, puse mis ojos en los líderes. Alguna hermana te falló, alguien en la iglesia te ofendió, quizás viste cosas que no tenías que ver y eso desvió tu mirada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dile: perdóname, necesito de tu calor. Quizás de niño tú experimentaste el fuego. Quizás de niño tú experimentaste esa pasión por estar en la iglesia, ese calor, pero te alejaste. Y la llama se fue apagando. Precioso Jesús, abrázame nuevamente. Te pido perdón, Señor, porque me alejé. Perdóname porque yo fui el que me alejé de ti. Porque yo fui el que con vergüenza me hice a un lado y no te quería ver. Me sentí avergonzado. Perdóname. Hoy yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Hoy yo quiero que vuelvas a encender mi vida como en esos años, en esa época. Señor, quiero hacer un pacto contigo. No me quiero quedar fuera. Los tiempos finales se acercan y el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero ser de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que han vivido en frialdad. Oro por aquellas personas que han tenido pensamientos de derrota, pensamientos de alejarse, pensamientos de huir, de dejar de servir, de dejar de extender tu reino. Enciéndenos, Señor. Enciéndenos en tu llama. Enciéndenos en tu fuego. Enciéndenos en tu fuego, Señor. Precioso amado. Amado, ven a nuestras vidas, ven a mi familia. Que el fuego se encienda con mis hijos. Que el fuego se encienda con mi esposa. Que el fuego se encienda en casa. Que el fuego vuelva a habitar en este hogar.
Precioso Señor. Precioso Señor. Enamóranos de ti. Atráenos con lazos de amor. Las serpientes han salido. Las serpientes comienzan a huir de mi vida. Parece que todo va mal. Parece que todo comenzó a desmoronarse. Pero yo sé que tú eres un Dios fiel. Precioso Señor. Si tú te alejaste, pídele perdón a Él. Si te alejaste de los caminos, vuelve como el hijo pródigo. Ya comiste algarrobas, ya comiste, ya viviste entre cerdos. Ahora ven que el Padre te está esperando a la puerta de casa y se va a balanzar sobre tu cuello y te va a abrazar y vas a entrar en calor. El amor del Padre no se extingue. Y Él te va a recibir y te va a decir: hagamos fiesta, porque ese hijo que había sido perdido ahora ha vuelto. Matemos al becerro gordo y hagamos fiesta. Ven, amado. Ven, amado. Oh, precioso. Precioso Señor. Vuelve a los caminos del Padre. Vuelve a los caminos del Padre. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundos comienzos. Que nada pare tu gloria. Nada va a parar, nada va a parar. Nada va a parar tu gloria en esta nación. Es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo de volver a los caminos del Padre. Nada va a parar tu gloria. Precioso. Toma la mano de la persona que está a tu lado y dile: nada va a parar la gloria de Dios en este hogar. Nada va a parar la gloria de Dios en mi casa. Oh, precioso. Te amamos. Te amamos, Señor. Nada va a parar, nada va a parar. Te adoramos, Señor. Rendimos nuestra vida y nuestro corazón. Rendimos nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú has hecho, precioso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.